en realidad. No llega a ser tampoco, porque después, o sea, a mí me parece como, si ustedes leen todo el libro, ¿sí?, van a ver cómo al final hay un declive en las, por ejemplo, la sistémica. No llega a ser, alguien que leyó sistémica o la psicoterapia humanista va viendo cómo después del psicoanálisis, cuando pasa conductual y cognitivo, hasta ahí es como que tiene un desarrollo y después como que va decayendo, y quizás porque se da cuenta que si no, o sea, tendría que ser un libro así, digamos, ¿no? No puede hacer es muy, por ejemplo, la parte histórica de la sistémica no está muy traído así. En cambio sí, por ejemplo, porque es necesario también toda la fundamentación antropológica y demás en el capítulo de la psicoterapia humanista está. Bueno, partamos de Cris. Entonces, decíamos, la idea central entonces está en la intención del autor en la página 16. ¿Sí? ¿Qué dice ahí en la página 16? La idea del autor. Ahí en el medio, arriba, después del primer punto aparte. Lo de la clasificación general. Sí. Bueno, la clasificación general es decir, la distribución de las formas de terapia en grandes grupos. El primero, abordaje de psicología profunda. El segundo, abordaje de terapias de la conducta. El tercero, abordaje humanista. El abordaje sistémico. Esa es la clasificación. Si yo les pregunto, esa es la intención de clasificación que tiene Cris. ¿Cuál es la intención de clasificación que tiene Álvarez? Página 46. 47. ¿46 o 47? 47. Y abajo, en las letritas chicas, dice en qué se diferencia de Cris. Hace una crítica, en realidad, no una diferencia. Sí, ¿qué dice? Nuestra discrepancia fundamental radica en la restricción que supone incluir la terapia cognitiva dentro de los modelos de modificación de conducta. O sea, ¿entienden eso que quiere decir o no? Bueno, en realidad lo que va a decir es que para la psicoterapia hay que tratarlas de maneras inclusivas entre todas las psicoterapias. Y Cris, sin embargo, va a enfocarse más desde los psicoanálisis. A ver, primero, volviendo, ¿qué quiere decir con esa frase que dijo Álvarez? Al final, ¿qué les parece a ustedes? La crítica que le hace, por ejemplo, la clasificación de Cris. Que el modelo, lo último que no incluye a la cognitiva dentro de la clasificación, entonces, ¿qué hace Cris? que no incluye o que lo incluye ¿cómo? Dentro del modelo de modificación de la conducta. ¿Está? O sea, ahí se dan, eso es lo que ustedes pueden ir olfateando, ¿no? Ahí te da la pauta de que él tiene un posicionamiento y va a leer la clasificación desde la cognitiva. Y por eso, desde la cognitiva, no quiere estar dentro de los conductistas. Él ve que, está bien, en el punto histórico, ustedes van a ver, lo habrán visto en aprendizaje, Sornheim, Hull, Tornique. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ellos son los que plantean entre la relación estímulo y respuesta como que hay algo. ¿Sí? Porque si vamos al modelo propiamente de Skinner, de Watson, hasta de Pavlov, la relación es estímulo-respuesta. Hay autores que supuestamente estaban dentro de la línea cognitivista que comienzan a poner algo o un signo de pregunta entre la relación estímulo-respuesta. Y es el punto en donde comienzan a aparecer las posibilidades de lo cognitivo según Cris. ¿Cómo? Álvarez. No, según Cris. Esto es según Cris. Así. O sea, por eso es que esa es la crítica que le dice. No, una cosa es el método conductista y toda la cuestión, hasta banduras que podría estar dentro de ese enfoque. Profe, pero si
digamos, yo no leí el libro completo, solamente leímos el capítulo 1, pero si habla de psicoanálisis, ¿por qué va lo otro? O sea, en la raíz de la psicoterapia tendría que introducir ya también lo cognitivo, porque empieza diciendo el psicoanálisis, pero eso no se desprende del psicoanálisis. No, Álvarez de la cognitiva. Claro, Álvarez es el que plantea la cognitiva. Y o sea, ustedes cuando ven las críticas van a encontrar que el punto de análisis de todo es porque él está plantado en la cognitiva. Cris está plantado desde el psicoanálisis. Pero ambos toman a Freud como origen. O sea, en eso hay un punto en común. De teorías, para producir teorías. ¿Por qué? Porque Álvarez diferencia estos enfoques más psiquiátricos y anatomopatológicos de la medicina, donde la causa del trastorno o el síntoma era una causa palpable de lo biológico. Entonces lo toman a Freud como la obra de Freud como otra forma de abordaje del síntoma y de los trastornos, diferente a las bases biológicas. O sea, entonces, es la base biológica y el método positivista. Claro. ¿Sí? Es lo que se diferencia más. Claro, Freud, que esto es lo que veamos en la película, por eso le pasa al Córdoba lo que hace, salta de ese lugar porque él estaba en este encuadre viendo la histeria. Y le dicen, no, no es una enfermedad. No entra dentro, como por ejemplo el olvido. El olvido, o sea, el método anatomoclínico, yo les decía, hay un golpe, o sea, se golpeó, tiene un tumor, ¿hay algo orgánico que determine que produce el olvido? No. Bueno, entonces, no existe. Así era como funcionaba. Freud, ¿qué hace? Se retira del modo de andar del método anatomoclínico y comienza a establecer desde la escucha de la persona que está padeciendo a lo que se le llamaba histeria, que más era un nombre de bisutería, un nombre en realidad como para, digamos, descalificar. No era tampoco una... Si ustedes se van a ese momento de Viena, a ese momento de la sociedad vienesa victoriana, ¿no? Donde está el tema de la represión, el tema del moralismo, el hecho... Bueno, si van a ese contexto, la idea de histérica era una idea, como decir que histérica de porquería. Era descalificativo el tema histérico, ¿sí? Y hoy por hoy sí todavía, en cierta medida, en el sentido común del vulgo, ¿no? O sea, por el sentido del manejo, o sea, se descalifica también, se histérica. O sea, cuando se discute, por ahí uno escucha que ese término se incorporó, sos una histérica. Bueno, eso quedó desde ese momento. Es Freud el que sale y establece un camino. Y en ese sentido, ambos autores coinciden en que abre por lo menos la perspectiva a un momento de creación diferente, de salirse del poder médico, del método anatomoclínico y comenzar a pensar la posibilidad que ante el padecimiento de la persona puede haber, digamos, otra manera de respuesta. Y esa manera de respuesta se va a llamar psicoterapias. Porque abre la posibilidad de muchos tipos de abordajes. Después vendrá todo lo que, por ejemplo, este proceso conductual, que obviamente que por ahí uno le puede criticar el procedimiento a Watson, con el chico Albert, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Que lo que quiere producir es, produzco una fobia para después sacarle supuestamente la fobia. Y establecer una estrategia, una táctica, una práctica de abordaje específica, efectiva, porque eso es lo que se buscaba, Yanquilandia es así, para, digamos, poder sacar esto que está. Toda la historia, todo lo otro, al conductista no le importa, le importa sacar esto que le molesta, o sacar esto que es enfermedad, y trasladarlo. Pero eso viene después. El punto clave, y esto sí hay que ver un momento de impacto, digamos, es lo que Freud produce, digamos, con el psicoanálisis, con la metapsicología. Que para más, fíjense en su momento, haciendo este recorrido que hacíamos de los nombres, metapsicología. Está más allá de la psicología del momento. ¿Por qué? Porque la psicología del momento estaba aferrada a la filosofía. Recuerden que había dos poderes de turno en ese momento: la medicina y filosofía y letras. Cuando él quiere tener un reconocimiento de los poderes de turno, de lo que decían sí, esto es verdadero, esto es verdadero, ninguno de los dos lugares lo aprobaba.
Además, los problemas de la psicología de la época tenían que ver con el estudio a nivel consciente, digamos. O sea, la cuestión, por ejemplo, William Wundt, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? Estaba, o sea, académico, y le dice, mirá, si vos no sacás algo de una investigación, chau tus honorarios de académico. Y entonces aparece y comienza a todo lo que sea la percepción a trabajar. Después viene la Gestalt como psicología, que toma algunas cosas de la psicoterapia de la psicología de la Gestalt. Pero si ustedes ven el punto de partida de Peirce, Peirce es más psicoanalista inicialmente. La esposa de Peirce, Laura, es la que está más influenciada por la cuestión gestáltica. ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver. Entonces, este es un punto en común entre ambos y un punto de diferencia. ¿Cuál es el punto en común? Que lo toman, digamos, a ese momento de iniciación de lo que después vamos a conocer psicoterapias en plural. Y podemos hablar de psicoanálisis en plural también. No hay un solo psicoanálisis. Que sí, para algunos van a estar dentro de la idea de clasificación de profundas, y para Álvarez en el cuadrito cómo lo clasifica. No habla de profundas. Psicodinámicas. ¿Sí? Son pequeñas diferencias, pero van viendo, digamos, y el punto de partida es uno desde una mirada cognitiva, y lo van a ver en todo el desarrollo de su trabajo con Álvarez, y otro tiene la cuestión de un perfil psicoanalítico. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos hacer como... Esto es lo primero como una posible pregunta de examen. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Diferencia de autores, pueden ubicar en qué páginas están. Saben que, digamos, está en la parte introductoria en gris, y saben que, o sea, estamos hablando de antes de comenzar el capítulo 1. En cambio, digamos, ya en un capítulo está el desarrollo en Álvarez. ¿Sí? 46, 47, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué nos puede decir a esta problemática Feixas? ¿Cómo les parece cómo es el punto de partida de Feixas? Vemos cómo es el punto de partida de Cris, cómo plantea la cuestión, cómo plantea Álvarez, y qué nos diría Feixas a esto. ¿Qué les parece a ustedes? Feixas dice en 1960 toma un concepto de psicoterapia que es el que lo pusimos de arriba, del arte de aplicar una ciencia que todavía no existe, y después empieza a tomar otros autores, por eso pusimos pluralidad de enfoques, y ahí miró un concepto de psicoterapia que decía que es el uso de cualquier técnica de tratamiento de trastornos mentales o inadaptaciones, y que podía ser llevado a cabo por el psicólogo clínico, un psiquiatra o un trabajador social psiquiátrico. Y ahí algo importante que pusimos también es que hay una persona que cura, capacitado, socialmente autorizado, y uno que sufre, que busca alivio en esa persona que cura. Pero entre ambos hay un contrato que más o menos estructurado entre personas que sufre y el que cura. Saquémosle más o menos. Pues así decía el texto, profe. Bueno, saquémosle porque queda. Y bueno, y después continúa con varios conceptos de psicoterapia, y uno que pusimos acá es el tratamiento de naturaleza psicológica a partir de manifestaciones psíquicas, físicas del sufrimiento humano, que promueve el logro de cambios de comportamiento, adaptación en entorno de salud física y psíquica, y la integridad de la identidad psicológica del bienestar biopsicosocial. O sea, termina siendo una visión antropológica. ¿Por qué? Porque está hablando de una entidad múltiple. En esa definición está hablando de una entidad biopsicosocial mínimamente. ¿Sí? Por otro lado, tiene una vista ecológica y la relación cultural también. O sea, entonces ya tenemos, y igual que Fiorini, o sea, habla de pluralismo. Quiero entender también una visión antropológica, sobre todo para la
psicoterapia, digamos, a las técnicas al abordar. Entonces, tenemos esto de que decíamos, no hay afirmaciones inocentes, nos damos cuenta en el punto de análisis, uno tiene una afirmación más bien al calificar, descalificar o tomar o dejar, tiene un posicionamiento. Álvarez más cognitivo, el punto de partida de crisis más psicoanalista. Y Freixas es difícil de ver, digamos, qué orientación tiene. Pero está más entre lo cognitivo y lo humanista que propiamente lo psicoanalítico, ¿no? Bueno, y Fiorini, él se declara que en principio su formación y su punto de partida es psicoanalítico, ¿no? O psicodinámico. ¿Ok? Bueno, ¿qué más nos puede decir Cris en el desarrollo del capítulo 1? ¿Qué es lo que establece? Miro. No, Cris, volvemos a Cris. Vamos y venimos. Esta es lo que queremos lograr. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con los textos y el diálogo entre autores y ver la diferencia en posicionamiento. Profe, por ahí yo me pregunto, ya están poniendo diferentes autores, hablando un poco de Fiorini. Yo al leer Fiorini, por ejemplo, se me viene a la mente el aspecto que él decía, cómo considerar una metodología cientificista. O sea, ¿por qué partir? Él planteaba que justamente hay que partir de la filosofía del saber que no se sabe. Entonces, si los autores se pusieran en un cierto enfoque, ¿no lo postularían como una teoría centro, por así decirlo? Ah, cuando habla, sí. Porque ahí dice que hay un saber o un poder, entonces sería un poco romper con la dialéctica del científico, ¿no? Fíjense esto, Fiorini tiene esta posibilidad de tener todo lo que es la epistemología compleja, o sea, lo toma Castoriadis, habla de Morín, cuando habla aparece Castoriadis, aparece Morín, aparece la cuestión del psicoanálisis, o sea, él estudió Lacan también. Entonces, está toda esta visión y a la vez esta cuestión del no saber tiene una connotación en el área de lo psicoanalítico. Entonces, lo que no quiere y a lo que quiere escaparse él, por eso después escuchen la entrevista, es a que él lo vea como cognitivo. En la entrevista, o sea, este debate que se arma en la APA, la señora que es psicoanalista le dice: vos lo que querés escapar es que te engloben o te abarquen dentro de los cognitivos, porque él quiere seguir siendo, o sea, nombrarse psicoanalista. Breve, pero psicoanalista al fin. Entonces, porque si el saber lo tiene el técnico y el no saber lo tiene el padeciente, es una trama de poder, no de dominación. Y no es psicoanálisis. Y no es psicoanálisis, claro. Digamos que es un punto. Y si vamos a las ideas centrales que descalificarían la posibilidad de estar dentro del campo de lo psicoanalítico, sería esto, de que, o sea, no se considere la idea de inconsciente, que por ejemplo, si como habla la cognitiva, el subconsciente, que es un inconsciente, digamos, sin represión. O sea, por eso si ustedes en un examen me ponen en psicoanálisis subconsciente en toda la posición de lo psicodinámico, y no, están errando un concepto que tiene que ver más con el orden, o doble conciencia, como decía Janet, o subconsciente es para el área de lo cognitivo. O sea, en el área de lo cognitivo puede haber cosas que no se recuerden. No necesariamente tiene que ver con la idea de represión en el orden de lo que involucra Freud con el tema de la sexualidad. Porque hay otra cosa, en el psicoanálisis, en sus bases, la sexualidad en el sentido freudiano, que no es genitalidad, ya sabemos, ¿sí?, ocupa un lugar, y la idea del líbido, la cuestión de lo económico, tiene un lugar prioritario. Eso no está en la cognitiva. Esto lo van viendo, ustedes van viendo las diferencias, digamos. Entonces, puede haber cosas que no se recuerden, pero no necesariamente tiene que ver con el orden de la represión en psicoanálisis para los cognitivos. ¿Ok?
¿Se entiende esto? Y no es una mala palabra. Lo que pasa es que cada palabra hay que ubicarla en el contexto y en el campo que corresponde. Entonces ustedes también, cuando van a trabajar en un equipo y escuchan, lo que escuchan le va a dar la pauta de cómo está conformado el trabajo en el equipo, desde qué orientación. Entonces ustedes se pueden sumar, o no, bueno, pero digo, si tienen que hacer, si van a laburar, lamentablemente chicos, yo le digo, nadie lo espera, ni nadie dice, papito, ¿qué querés hacer vos? No, vos entras a laburar ante una situación, un cuadro clínico, y te vas a tener que amañar, y lamentablemente no siempre tenés buenos compañeros que te ayuden a ingresar. Entonces, lo importante es tener esta posibilidad, por lo menos, de saber dónde estás y cómo se están moviendo ahí adentro. ¿Ok? Bien. O sea, esto de Fiorini, de descentrar y que el centro esté en otro lado, no en el terapeuta, es algo importante. Y la cuestión del no saber es como un punto que tiene que ver con lo que dice Fiorini de la idea de posibilidad de creación. Que eso es lo que también le critica el psicoanálisis. O determinados psicoanalistas, ¿no? La idea de creación. De un momento de creación que habla Fiorini, tomándolo a Platón. ¿Sí? Pero por otro lado, Freud toma mucho de la filosofía de los mitos. Pero bueno, son cosas que... Y también se lo ve una creación de las dos comunidades en este momento, de la médica y la filosófica también, como algo... Claro, lo que dicen desde esta corriente sería más bien hablar de invención, no de creación. ¿Sí? Y recuerden que hay una... o sea, ¿qué decimos cuando decimos invención? Heurística. Cuando decimos creación, génesis. Cuando hablamos de creación, hablamos de génesis, hablamos de origen, criatura, creador. Y eso es lo que se destituye con nuestro amigo Nietzsche. O sea, Nietzsche no es ateo, no es en contra de un Dios religioso. Lo que él quiere desterrar, no sé si ustedes lo llegaron a entender, es el concepto de Dios en el orden de la teorización. Un poder que él dice, más allá de que esté el iluminismo, esta cuestión de Dios en la conceptualización está presente. Él lo que quiere es sacar eso para que se hable, se dé esta cuestión de la invención, la heurística. ¿Está? Y por eso, digamos que el psicoanálisis está más en connotación con esto, con la idea heurística más de creación. ¿Ok? Ahora, de igual forma, sí van a encontrar que cuando hablamos del ello, yo, el super yo, hay un momento originario del sujeto. ¿Está? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más? Vamos por acá a ver qué otra cosa nos pueden decir de los de Cris. ¿Qué clase? O sea, cuando el capítulo habla de una cuestión antropológica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace como desarrollo Cris ahí? La cuestión, la visión antropológica. ¿Qué es lo que dice Cris o qué es lo que hace como desarrollo en ese? Como idea general. Dice que en esa época los criterios que se dictaban estaban regidos o guiados por la Biblia. Y dentro de... organicémonos de nuevo. Ese es uno de los criterios. Sí. Volvamos atrás. ¿Cuántos criterios establece Cris en ese capítulo? Bien. Entonces, en una primera etapa histórica, así sería como relato, digo, o sea, recuerden que le están escuchando a sus compañeros y tienen que quedar en claro, digamos, sí, digamos, la frase sería que dentro de lo que va a hablar, él da una descripción primero de hombre de la cual él se basa para comenzar a hablar y cómo va a tomar el surgimiento de la psicoterapia. Después de eso, digamos, pasa a una imagen de hombre o a una concepción de hombre, se podría pensar, y ahí hace las tres descripciones que tendrían que ver con un acontecer histórico, en la cual el primero lo basa desde un posicionamiento religioso, digamos, que por eso habíamos marcado como el hombre como un ser divino, con la teoría de la monogenia. ¿Por qué monogenia? ¿Qué quiere decir monogenia? Porque
al testimonio y como que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y todos somos iguales a los ojos de Mono uno. Dios. Sí. La Génesis tiene que ver con un... Claro, pero porque va en contraposición a la teoría de la poligenia que también la nombra ahí dentro. Sí, o sea, mucho. Sí. Ajá. Después. Ahí hace, bueno, distinciones por raza. Sí. Después pasa, digamos, al modelo que tendría que ver más bien biologicista. Y ahí, bueno, nombra a Darwin y después nombra a otro. Biologicista, ¿y qué sería si hablamos de Darwin? ¿Qué otra palabrita? Evolucionista. En oposición al creacionismo. Primera parte, creacionismo. Segunda parte, evolucionismo. O sea, la idea de que, o sea, nosotros, lo dice Freud también, ¿no? Nosotros no venimos de un ser superior, sino que somos, dentro de la naturaleza, un momento, como diría por ahí, de desequilibrio que aparece algo llamado ser humano. Pero en un proceso evolutivo. Somos, en realidad, digamos, venimos de un punto común con los homínidos. Cuando aparece el Australopithecus afarensis, supuestamente viene de un tronco común con los otros, los monos, digamos, y los gorilas, los simios, ¿sí? Eso es la teoría evolucionista. Y después va a ser como un abordaje más desde el punto de vista médico, que ahí ya comienza a hablarse de clasificaciones entre lo que sería lo normal, lo patológico. Bien, esto, ahí ustedes tienen que ver, ¿a qué clasificación que decía Freud tiene que ver? ¿En qué texto está algo por el estilo de esto que está diciendo Cris? Cuando Freud habla de qué? ¿De las heridas? Si se percatan, es un desarrollo. Sí. ¿Cuáles eran las tres heridas? La de Copérnico, La de Darwin y la de Freud. Él ingresa, él se pone dentro de la realidad. Sí. Hay algunos que también hablan de Marx. Está. Bueno, y ahí va a ser la distinción, como decía, entre lo normal, lo patológico y la descripción también que se empiezan a producir desde el campo de la psiquiatría, específicamente Kraepelin, que le otorga un lugar a las enfermedades como enfermedades orgánicas. Y es Freud quien va a introducir el cambio, dando lugar a la psicoterapia. Don Álvarez, ¿qué dice de la clasificación? Estaban tranquilos, pensaban que iba a venir a Pensa, ¿viste? Sí. Bueno, él hace un distinto tipo de clasificación, ¿no? En la página que usted dice hay dos ejes que dice un enfoque humanístico, un enfoque psicodinámico, y después va desarrollando en qué consiste cada uno, ¿no? Y el enfoque psicodinámico. Perdón, ¿ustedes encontraron en Álvarez alguna visión del hombre? ¿Les pareció que podía haber divisarse algo del autor que plantee, digamos, una visión antropológica? No muy explícita, pero por ahí se podría pensar en esto de que tiene la capacidad de la modificación de su conducta mediante ciertas intervenciones. Son un hombre que puede cambiar. Eso hace hincapié. Sí, o sea, pensándolo, el texto en general no lo dice explícitamente así en ninguna parte. Yo lo puedo pensar, digamos, o sea, reflexionando. Claro, pero si uno puede producir cambios, ¿sí? ¿Qué sería lo opuesto a quien no puede producir cambios? ¿Cómo estaría ese ser humano? Y otra palabra que se utiliza, o sea, lo que plantea es la posibilidad de una tensión, un hombre en tensión, pero que en realidad puede, digamos, tener una tendencia pero no estar determinado.
No es lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende que es diferente tendencia determinado? Y eso es algo para el